Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida a este panel Políticas Legislativas para la 63 legislatura del Congreso del Estado. Por ello me permito agradecer a dirigentes y representantes de los 10 partidos políticos nacionales que participan en el proceso electoral local 2014-2015. Antes de ceder el uso de la voz a nuestros panelistas, es importante mencionar las reglas de este panel que fueron acordadas previamente por representantes de los 10 partidos políticos. Se acordó que los panelistas no fueran candidatos a ningún cargo de elección popular. Por otro lado, el panel se desarrollará en dos partes. En una primera habrá una intervención de cada panelista hasta por 7 minutos, donde nos presentarán sus propuestas y su agenda legislativa para la próxima legislatura al Congreso del Estado. Habrá una segunda ronda donde los panelistas tendrán la oportunidad de precisar o puntualizar sus planteamientos hasta por un máximo de 2 minutos. Previamente también fue sorteado el lugar de ubicación en este panel y también el orden de participación, el cual quedó de la siguiente manera. Tenemos que este orden se inicia con el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, el Partido Humanista, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Movimiento Ciudadano, para concluir con la participación del representante del Partido Morena. Desafortunadamente, el doctor Joaquín Chacón Calderón, dirigente estatal del Partido Verde, por un contratiempo de último momento, no pudo estar oportunamente en este panel, de tal manera que continuaremos con el siguiente en el orden establecido, por lo que tiene el uso de la voz la maestra María Berta Solórzano Lujano, dirigente del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato por este espacio que nos permite a todos los partidos políticos centrar dos cosas importantes en este proceso electoral: el legislativo y los ayuntamientos. Una atinada convocatoria y agradecido Nueva Alianza por este espacio. Nueva Alianza en Guanajuato. México, sus nuevos retos. En el reconocimiento de los avances reformistas del presente siglo, la legislatura local, los grandes desafíos que siguen presentes y con una mejor base legal que impulsará la competitividad y crecimiento económico en los próximos años, Nueva Alianza sigue presente ahí donde están los pendientes, como son la generación de empleos, el bienestar social y la construcción de un México seguro. En este contexto, la agenda programática de Nueva Alianza es una propuesta integral de reorientación de las políticas públicas desde el poder legislativo para llevar al país, y a Guanajuato especialmente, con dirección firme hacia la resolución de sus grandes conflictos. Nueva Alianza genera consensos en el legislativo. A Nueva Alianza se le reconoce como un partido liberal reformista desde su nacimiento, que ha generado consensos entre la pluralidad de voces. En el legislativo ha sido artífice de la mejora del andamiaje institucional y presupuestal, construyendo mayorías por el bien de Guanajuato. El México de hoy, el México y Guanajuato de hoy, exige una visión de futuro, una educación de calidad
servicios públicos eficientes y un Estado que promueve y garantice el bienestar de la población. Es necesaria una concepción que conforme una visión integral de este Estado, que deberá incluir la competitividad económica, la equidad social, la calidad de vida y la cohesión e integración de las mexicanas y de los mexicanos, especialmente los guanajuatenses. Es indispensable darle a la educación un lugar preponderante en el necesario proceso de rescate del tejido social de la nación, asegurar servicios públicos universales, eficientes y oportunos, combatir todas las expresiones de corrupción en los ámbitos públicos y privados, derrotar al crimen organizado, dar oportunidad de empleo bien remunerado, asegurar el respeto de los derechos humanos y avanzar hacia la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Lejos de tendencias al pragmatismo puro y a la cruda lucha por el poder y el presupuesto, Nueva Alianza es un partido liberal, animado por principios con responsabilidad, el apego a la legalidad, la transparencia, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el bienestar social, la sustentabilidad económica y ambiental del desarrollo, elecciones justas y limpias para conformar la representación democrática. Nueva Alianza, en el contexto legislativo, tiene la siguiente propuesta para un Guanajuato próspero y seguro: gobernabilidad, Estado de Derecho y construcción de ciudadanía, construcción de un Guanajuato seguro, educación pública de calidad para todos, empleo, competitividad y bienestar social, participación de las mujeres, fuerza de la juventud, derechos humanos, inclusión de todos los mexicanos, sustentabilidad, urbanismo y protección del medio ambiente, transparencia y rendición de cuentas, ética en el legislativo. Son 10 de los renglones que está proponiendo Nueva Alianza en este espacio legislativo. ¿Qué hacer con la educación pública? Si me lo permiten, en cada uno de estos rubros que mencioné hay un diagnóstico muy claro que los legisladores de Nueva Alianza tienen presentes en el Estado, y cada uno de estos rubros que mencioné, que son 10 en total, tiene líneas de acción que le van a permitir a los legisladores guanajuatenses ir sobre una cuestión programática para no dejar ninguno de los temas mencionados sin propuestas, sin resultados para la población guanajuatense. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Berta Solórzano, del Partido Nueva Alianza. Corresponde el turno al representante del Partido Humanista, el licenciado Gerardo Escamilla Medina. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a nombre del Partido Humanista aquí en Guanajuato la oportunidad de estar en este panel y el beneficio que con ello se hace a la promoción de la oferta política de quienes estamos contendiendo en este proceso electoral. El agradecimiento porque nos permitan exponer aquí un pequeño resumen de la oferta política que nuestros candidatos están promocionando en las calles de nuestras ciudades para buscar el voto de los ciudadanos. Muchas gracias al Instituto Estatal Electoral y gracias a todos ustedes por su presencia en este recinto. Quienes integramos el Partido Humanista compartimos el ideal de que todo acto de partido o de gobierno debe partir del cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales. Las personas y su dignidad son el centro de nuestras aspiraciones, por lo tanto, velamos por el cabal cumplimiento de esos preceptos constitucionales. Estamos ante este compromiso y convocamos a los ciudadanos a sumarse al acuerdo humanista constitucional, base de nuestra plataforma electoral y política. El Partido Humanista tiene como principio fundamental defender la dignidad humana con todo lo que ello implica,
desde una perspectiva de igualdad, justicia y fraternidad. La calidad de vida y el desarrollo humano integral de cada persona son nuestra prioridad y los impulsaremos desde 5 ejes programáticos fundamentales, que son en torno a los cuales giran las campañas y las propuestas de nuestros candidatos como oferta política para este proceso electoral. Justicia social y dignidad. La justicia social es un deber moral que todos debemos asumir. Nuestra condición humana de seres inteligentes nos obliga a pensar en el otro, en el semejante, en nuestro vecino, en nuestro conciudadano. Despierta nuestros sentimientos de solidaridad y cooperación, revela nuestros más hondos valores y nuestras más piadosas emociones. La justicia social no solo es un mandato constitucional o una demanda que exige la humanidad entera, es un acto cotidiano, una actuación diaria de todas las personas. Su práctica supone la búsqueda del bien común y el sentido de pertenencia a una comunidad, patria o nación. Es la más alta idea de civilización que podemos alcanzar como seres humanos. De ahí la importancia de promover y procurar en el quehacer político la prevalencia de la justicia social en todos los órdenes de la vida de nuestra nación. Toda persona, por el solo hecho de serlo, merece el respeto irrestricto de sus derechos. Para la defensa y protección de los derechos humanos, el Partido Humanista propone fortalecer mediante acciones legislativas la infraestructura de las instituciones defensoras, apoyar el acatamiento a las recomendaciones de organismos internacionales, fomentar la cultura de la denuncia y la protección de los denunciantes, que este es un asunto muy grave que pervive en nuestro país, la no denuncia por temor a las represalias. Un porcentaje muy bajo de los actos ilegales que se cometen en este país se denuncian por miedo a las represalias, y eso tiene que ver con parálisis legislativas que se dan en los congresos de los estados, incluido, por supuesto, el estado de Guanajuato. Apoyar el acatamiento de las recomendaciones de organismos internacionales, así como fomentar la cultura de la denuncia y la protección de los denunciantes. Impulsar la difusión pública de las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos. Impulsar la evaluación pública mediante indicadores confiables del desempeño de los organismos gubernamentales dedicados a la defensa de estos derechos. Promover la regulación de las leyes y protección de la práctica periodística y de las actividades de derechos humanos. En el rubro de asesinato de periodistas, ustedes saben cómo está la situación en nuestro país. El otro punto que destacan nuestros candidatos en sus propuestas de campaña se refiere al ambiente sano y seguro en el que debe desarrollarse el ser humano y que tiene que ver con el esparcimiento, con la seguridad y la certeza de poder desenvolverse en el entorno en el que se desarrolla. Y en ese rubro proponemos apoyar la evaluación y seguimiento en la aplicación de programas de educación ambiental orientados a la protección, preservación y conservación de la biodiversidad, suelo y agua. Promover la creación de programas de asesoría para el manejo de zonas con uso de suelo agrícola. Dar seguimiento al desarrollo de programas de manejo de microcuencas. Dar seguimiento a los programas de restauración del hábitat. Promover la regulación de las políticas de manejo de residuos sólidos, impulsar acuerdos entre instancias y la sociedad civil para el cumplimiento de las políticas ambientales, etcétera, y otros puntos que por razones de tiempo lo dejaremos ahí. El otro punto que están tratando nuestros candidatos es economía, trabajo, cooperación, sociabilidad e innovación para la prosperidad. Por economía entendemos las actividades humanas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios
para la satisfacción de necesidades que fortalezcan el bien común y, por lo tanto, sustentadas en los principios de la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad y la confianza. Resumo nada más los otros dos puntos por razones de tiempo, que son identidad y cultura, calidad y participación ciudadana. Muchas gracias, licenciado Gerardo Escamilla. Tendrá oportunidad de complementarlo en la segunda ronda. Corresponde el turno de escuchar ahora al dirigente estatal del Partido del Trabajo, el licenciado Rodolfo Solís Parga. Buenas tardes y buenas tardes al teleauditorio de Canal 4 de TV4 y agradecimiento a la anfitrionía del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. Las políticas legislativas del Partido del Trabajo devienen de su programa y de sus planteamientos centrales programáticos. En desarrollo económico planteamos el ejercicio de la soberanía económica. Tenemos hoy a una sociedad, a un mercado bancario que realiza funciones de agio internacional. El BBVA y Santander obtienen, según reportes periodísticos de principios de este año y finales del año pasado, el 25% de sus utilidades mundiales de México. Esto da cuenta de la exacción de recursos de los usuarios de la banca mexicana. Es importante entonces establecer políticas que limiten el crédito, las tasas de crédito que se cobran a los usuarios. Tenemos un sistema de afores, de fondos para el retiro, que debieran ser mecanismos de ahorro nacional para inversión en infraestructura, generación de desarrollo económico, para impulso y fomento de las empresas, para fortalecimiento del mercado, para que se generen más empleos y a la larga se fortalezcan las pensiones de los jubilados. Hoy en las afores se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. El año pasado nos señalaban que había tenido una minusvalía las inversiones de las afores, del orden de aproximadamente 140,000 millones de pesos. Es que las habían invertido en algunas acciones que habían bajado de precio, pero el dinero ahí estaba. Lo que ocurre es un robo, un fraude, en donde los funcionarios y socios de esas empresas reparten las pérdidas y se quedan con las ganancias. Las afores deben nacionalizarse, deben ser instrumentos de ahorro y de inversión pública para apalancar el desarrollo incluso de la iniciativa privada. Debe fortalecerse el mercado desde nuestro punto de vista. Y esto implica que debe incrementarse sustancialmente el salario. El mercado lo componen solamente aquellos que tienen capacidad de compra. Quien no tiene capacidad de compra, aunque tenga muchas necesidades, no es parte del mercado. Fortalecer el mercado implica generar un círculo virtuoso que permita incrementar la demanda para dinamizar la oferta, para generar más empleo, para generar más inversión. Y esto implica además el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, que es la que aporta la generación de aproximadamente el 70% del empleo formal en México. Soberanía alimentaria. Hasta 1960-68, México era un estado superavitario en la producción de granos.
Hoy importamos prácticamente lo que comemos. Y esto es producto de políticas públicas deliberadas que han ido desmantelando la producción en el campo. También, hasta 1968, esa producción superavitaria era producida en 70% por la propiedad social, es decir, el ejido, y el 30% por la pequeña propiedad, la propiedad privada. La inversión, producto de la reforma salinista, significó la devastación del campo. El campo de México hoy parece que hubiera sufrido una guerra de invasión, está abandonado y generamos una masa migratoria que ocupa ya aproximadamente 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Esto se puede revertir con créditos, con apoyo a la comercialización, con tecnificación en la producción y en el riego, con mecanismos de producción, de protección de la producción, y tenemos que señalar de manera simple y llana los precios de garantía de nueva cuenta, con mecanismos de acopio para eliminar o combatir los procesos de especulación. Tenemos la necesidad entonces de construir un Estado soberano en México que establezca una política económica para el interés nacional y que implique, por supuesto, poner el interés general de la nación por encima de los intereses privados, de los intereses particulares. La recuperación del Banco de México como instrumento de política monetaria tiene que ser un objetivo de las nuevas legislaturas. En esto, nuestros diputados habrán de poner su empeño en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo. Corresponde el turno al representante del Partido Encuentro Social, Mauricio Raúl Martínez Galindo. Buenas tardes, agradeciendo de antemano la oportunidad de poder tener aquí una plataforma para que nos escuchen. Voy a dividir en dos partes, uno, lo que son las políticas legislativas y en los 2 minutos que me quedan, el cómo poder hacerlas, ¿no? Nosotros estamos aplicados, por ejemplo, en la economía, en fortalecer a las administraciones tributarias estatales, eliminar el impuesto sobre la nómina estatal, sustituyéndolo con la facultad de cobrar directamente el IVA en los estados, crear estímulos fiscales dirigidos a las empresas que invierten y desarrollan tecnología, incentivar la generación y profesionalismo del empleo mediante el otorgamiento de estímulos fiscales que permitan la acreditación o deductibilidad completa de los gastos e inversiones efectuados por los patrones en el programa de desarrollo, competitividad y capacitación laboral. Fomentar la inversión mediante el establecimiento de tarifas progresivas en materia del impuesto sobre la renta en retornos de inversión de capital reales como intereses y dividendos. Fomentar la inversión y creación de empresas, dando plazas de gracia para el pago de impuestos a las empresas de nueva creación que tengan inversiones considerables, así como reducir la tasa del impuesto sobre la renta. Destinar la recaudación proveniente de los impuestos especiales para programas y proyectos productivos, propiciar incentivos fiscales para la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, la generación de becas educativas y fomentar actividades sociales y deportivas. En cuestión de discriminación, hay una importante, hay una discriminación laboral. Esta se da
cuando ves en los periódicos que buscan profesionales que en sus edades fluctúan de los 18 a los 30 años, 32 años, 35 años, dando por hecho que a partir de los 35 ya somos desechables o somos personas viejas, ¿no? Ustedes pueden ver en los periódicos y se darán cuenta que la oferta laboral está fluctuando en esos espacios. ¿Y qué sucede con todas las personas que andan buscando trabajo, ¿no? O buscando tener dinero para sus familias? Pues se quedan en la calle, se quedan viendo los periódicos, publicaciones, internet, y se dan cuenta que no hay oportunidades para esto, ¿no? En cuestión de salud, obviamente meternos a las revisiones médicas, alimentarias y actividad física. En cuestión de seguridad, certificar a los altos mandos policíacos, acreditando que cuenten con solvencia moral, ética y desarrollo patrimonial justificado. Muchas veces es tener mejor pocas personas más capacitadas, con mejores elementos tecnológicos para su uso, que tener muchos que únicamente estorban, se reúnen en algún lugar y andan viendo cómo carambas sacan o pueden llegar a imaginar que ocurrió un delito. Hace poco vi en alguna publicación de internet cómo 2 policías detenían a una persona y entre que uno se metía a la patrulla y el otro se bajaba y lo estaba jaloneando, pues el delincuente se escapó, ¿no? No tenemos una policía preparada, ¿no? La segunda, implementar equipos tecnológicos y asociarlos con la sociedad. No es posible que no tengamos botones de pánico en colonias donde estos puedan ser accionados por la misma ciudadanía y que llegue esta señal a la policía, ¿no? De esta forma, bueno, grandes grupos de gente podrían darse cuenta de que está sucediendo un evento y prevenirlo. Propiciar mecanismos eficientes de denuncia ciudadana. Necesitamos un espacio en las redes sociales y no los típicos espacios que funcionan con el Estado, que funcionan con los municipios. Tienen que ser más accesibles a la sociedad. Las redes sociales son uno. Ahí se debe de poder denunciar tanto actos que estén sucediendo en el momento como a funcionarios públicos que no estén haciendo su trabajo. Promover programas de servicio profesional de carrera policial, en el caso de corporaciones policíacas y secretarías de seguridad pública, encaminados a la certificación de control y confianza, profesionalismo y trascendencia de los mandos medios de dichas instituciones. Me puedo seguir con una serie de temas que tenemos aquí, digamos, apuntados para las políticas legislativas, pero más bien me voy a enfocar en cómo resolverlos. Encuentro Social, rápidamente, tiene un departamento, un comité autónomo que trata de la transparencia. Si no hay una transparencia y rendición de cuentas ciudadano, no se pueden controlar las leyes, porque estas son pisoteadas, son manipuladas, inclusive por los mismos legisladores. Tenemos que dejar que la sociedad se incluya, se meta, esté dentro de estos comités de vigilancia. No puede ser que legisladores o funcionarios públicos se laven las manos diciendo, bueno, yo sabía que abajo o arriba había un acto de corrupción, pero ellos no se enteraron. Pero eso lo retomo dentro de los 2 minutos siguientes. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio Martínez, del Partido Encuentro Social. Corresponde el turno al representante del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Daniel Alejandro Mares Sánchez. Buenas tardes. A nombre del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, reciban un cordial saludo
al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato un agradecimiento por dar apertura a foros donde los partidos tenemos la oportunidad de venir a exponer nuestros planteamientos en materia legislativa. El tiempo es corto para hacer un resumen de nuestros principales planteamientos, sin embargo vamos a tratar de exponerles brevemente en qué consiste nuestra plataforma en materia electoral. Las políticas legislativas que conforman la plataforma política del PRD en Guanajuato tienen como objetivo brindar las soluciones en materia legislativa, en materia de fiscalización y en materia de gestión para incidir en la solución de las problemáticas a las cuales se enfrentan los ciudadanos habitantes del estado de Guanajuato. Nuestra plataforma legislativa está cimentada en propuestas progresistas que abordan los temas más sensibles y de urgente solución para las y los guanajuatenses. También hemos considerado los temas vinculados a la agenda común que seguirán vigentes para la próxima legislatura. Hemos agrupado nuestras propuestas en 7 ejes estratégicos. El primer eje se titula Derechos humanos y atención a grupos vulnerables. En este rubro, prioritario para el grupo parlamentario del PRD en la 63ª legislatura, será impulsar los avances que se han logrado en el ámbito internacional y en el ámbito nacional en la ampliación de los derechos humanos de cuarta generación, para evitar las prácticas de discriminación y estigmatización social que laceran gravemente el tejido social de nuestra sociedad guanajuatense. En materia de atención a grupos vulnerables, vamos a legislar para hacer obligatorio que los espacios y eventos públicos tengan la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad. Iniciaremos el trámite de iniciativas para crear y reformar los ordenamientos jurídicos necesarios para proteger a madres solas y brindarles un apoyo alimentario, ampliar la protección a los migrantes, incentivar el primer empleo de jóvenes, derecho de los adultos mayores y ampliar la protección de niñas y niños, revisando y evaluando tanto el marco jurídico actual como la realidad social. Durante las gestiones perredistas en otras entidades federativas, se ha demostrado que existe una mayor efectividad de los programas sociales cuando estos adquieren el rango de ley. Vamos a garantizar en ley que nuestros estudiantes reciban útiles escolares, uniformes, desayunos escolares y becas para coadyuvar a que se mejore constantemente la educación. En un segundo eje proponemos el fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho. En este ámbito será necesario hacer una revisión puntual de nuestro marco jurídico en materia electoral. Una vez que hayamos concluido el presente proceso electoral, será necesario que revisemos la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para evaluar cuáles son los aciertos y también para detectar los nichos de oportunidad que tenemos para seguir haciendo de nuestra sociedad guanajuatense un espacio de participación democrática. Para los diputados del PRD será clave impulsar la homologación de una ley de participación ciudadana para que ésta sea instrumento de empoderamiento de la sociedad civil. En el eje desarrollo y fortalecimiento municipal, el grupo parlamentario de nuestro partido en el Congreso local buscará fortalecer al municipio mediante el otorgamiento de mayor posibilidad de acción de gobierno, administración y fortalecimiento de su capacidad financiera, para que sin necesidad de pertenecer a un grupo político que tenga control de recursos tanto en el Estado como en la Federación, tenga la posibilidad de recibir los recursos óptimos para planear y consolidar el desarrollo de su municipio. Revisaremos la Ley Orgánica Municipal para evaluar y, en su caso, reformar los apartados relacionados con las contralorías municipales. En el eje que versa sobre la hacienda pública, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, nuestra plataforma plantea, en primer lugar, examinar con detalle que desde el Ejecutivo se ha diseñado una ley de ingresos justa y progresiva que contribuya a orientar el gasto bajo el principio de austeridad y de justicia distributiva, que, acompañada de una reforma integral al sistema legal de transparencia, rendición de cuentas y una mayor punibilidad para los funcionarios omisos o corruptos, nos permite encaminar a Guanajuato a los primeros lugares en materia de combate a la corrupción. Es necesario que el grupo parlamentario proponga la ampliación de los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos para robustecer la actuación del órgano de fiscalización superior, porque es urgente auditar
de manera inmediata y, de ser posible, en tiempo real, los ejercicios legales y fiscales de los entes que reciben financiamiento público estatal. En el eje del fortalecimiento educativo, cultural, deportivo y recreativo, nuestras intervenciones y gestiones estarán orientadas a combatir el rezago y la baja calidad en educación a través del fortalecimiento de las instituciones y programas que operan talleres y difusiones de actividades culturales, artísticas, de preservación de nuestras tradiciones, para alentar la cultura recreativa y se garantice espacios para la recreación sana de los guanajuatenses. Como sexto punto de nuestra plataforma legislativa, titulada de la Procuración, Impartición de Justicia y Derechos Reales y Personales, nos comprometemos a pugnar por consolidar un sistema que permita una sociedad con seguridad y certezas jurídicas en sus bienes y en su persona, con autoridades que garanticen la paz y la tranquilidad social, que permita un desarrollo armónico, garantizando los principios de imparcialidad, expeditez y gratuidad en la procuración e impartición de justicia. Para el PRD guanajuatense es un imperativo generar desde el ámbito parlamentario el fortalecimiento al campo, ganadería, a la empresa local, a la industria local y al medio ambiente sustentable. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, me gustaría ahondar en estas propuestas en el siguiente bloque. Gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro Mares, del Partido de la Revolución Democrática. Escucharemos ahora al representante del Partido Acción Nacional, el diputado Martín López Camacho. Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a asistentes y consejeros. A continuación doy a conocer la plataforma política bajo las cuales estarán subordinadas las políticas legislativas para la 63ª legislatura. El Poder Legislativo ha sido la esencia de las ideas y la fuerza de acción nacional a través de los años. Ha sido en las tribunas de los congresos federales y locales donde mi partido ha luchado contra los regímenes autoritarios que gobernaron durante tantos años nuestro país. Con intervenciones en tribuna que han quedado en la historia: Carlos Castillo Peraza, Manuel Gómez Morín, Abel Vicencio Tobar, Diego Fernández de Ceballos, Antonio Obregón Padilla, entre muchos otros, han contribuido a la generación del bien común, proponiendo leyes humanistas que han dignificado a la persona desde el ámbito legislativo, poniendo siempre en más alto propósito el de lograr una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Guanajuato se ha destacado por su vigor legislativo, que en conjunto con las políticas públicas adecuadas, la ordenada programación presupuestal y el preciso ejercicio del gasto público, han dado forma a lo que hoy representa a Guanajuato a nivel nacional y que es por todos conocido. El crecimiento de Guanajuato como Estado no es producto de la casualidad o de un momento oportuno aprovechado de buena forma. Guanajuato es hoy un Estado en crecimiento exponencial gracias a las adecuadas políticas públicas presupuestales ejecutadas por legisladores y gobernadores panistas. Nada sería fructífero y exitoso sin el adecuado ordenamiento que las leyes dan a los procesos de la función pública en este aspecto. El Partido Acción Nacional ha rendido buenas cuentas al pueblo guanajuatense. Hemos sabido ser gobierno y hemos sabido impulsar desde el Congreso del Estado las leyes que fortalezcan a las instituciones, protejan los derechos humanos de las personas y detonen el desarrollo económico y social en beneficio de la sociedad. No menos cierto es que el deseo de Acción Nacional es seguir retribuyendo la confianza que los ciudadanos nos dan en las urnas. Por ello hemos desarrollado nuestras propuestas legislativas que derivan de un intenso estudio de los fenómenos sociales, políticos y económicos de nuestro Estado. Esto nos permite tener una visión amplia y precisa de lo que Guanajuato requiere. El Partido Acción Nacional en Guanajuato propone 7 ejes legislativos que trabajaremos en la próxima legislatura, siendo los siguientes: un Guanajuato próspero, un Guanajuato innovador, un Guanajuato sustentable, un Guanajuato con porvenir, un Guanajuato equitativo, un Guanajuato seguro y un Guanajuato confiable. Por razones de tiempo, detallaré solamente algunos de ellos. Un Guanajuato próspero. Queremos orientar la visión de una economía eficaz y eficiente para provocar mayor desarrollo que genere las oportunidades que los ciudadanos requieren. Los sectores económicos de la sociedad y el campo guanajuatense requieren, y para ello buscaremos, que el marco legal para la atracción de inversiones sea sólido y confiable para los inversionistas nacionales y extranjeros, que tengan la seguridad de la protección de su patrimonio
legislando para erradicar prácticas como la competencia desleal. Asignar los recursos necesarios para la capacitación a los jóvenes y su incorporación al mercado laboral y productivo. Impulsar la creación de un banco de proyectos mediante la expedición de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. Fortalecer las acciones encaminadas al registro y herraje del ganado para dar mayor certeza a la propiedad y con ello combatir el delito del abigeato mediante una reforma a la Ley Ganadera del Estado. Realizar las acciones tendientes al apoyo del sector agrícola y ganadero ante las contingencias ambientales o económicas que afecten a dichos sectores. Propiciar un moderno y eficaz marco jurídico en materia de un turismo para permitir el aumento de la inversión estatal en este rubro. ¿Qué queremos de un Guanajuato innovador? Grandes son los desafíos en este rubro, por ello buscamos propiciar los espacios para la reflexión en materia de innovación y competitividad, considerando las visiones de los sectores público, privado y social, y asimismo favorecer un trabajo en colaboración en estos temas. Creemos que si crecemos en este aspecto, crearemos condiciones favorables para el desarrollo económico y social. Tenemos una propuesta muy específica: establecer en la ley un sistema estatal de investigadores científicos con la finalidad de generar investigación científica y tecnológica atendiendo a la vocación económica y productiva del Estado. ¿Qué queremos de un Guanajuato sustentable? La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Entre los factores clave del desarrollo sustentable se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua y el manejo responsable de residuos. Las propuestas de acción nacional en este aspecto son las siguientes: actualizar las estrategias ambientales en materia de recursos hidrológicos, forestales, así como facilitar la coordinación entre autoridades estatales y municipales en materia ambiental mediante esquemas legales que reduzcan la burocracia. Actualizar las estrategias ambientales en materia de manejo de residuos sólidos, estableciendo mejoras regulatorias y promoviendo la tecnificación de la actividad. Reforzar en su implementación la nueva ley para la atención de los efectos del cambio climático en el estado de Guanajuato. Y por supuesto, con un Guanajuato por venir para Acción Nacional, el sustento del Estado se basa en la familia y es de atención primordial los asuntos que le atañen a este núcleo de la sociedad. La educación y la cultura, el deporte, la mujer y la juventud son piezas importantes en la estructura social de nuestro Estado. Para la correcta atención de estos sectores se propone fortalecer la verificación e inspección a escuelas particulares con la finalidad de contar con un registro de su incorporación al sistema educativo nacional. En la educación media superior proporcionaremos reformas que permitan al Estado generar autorizaciones o reconocimientos de validez oficial siempre y cuando la vocación económica de las regiones así lo requieran. Ampliaré más en la siguiente participación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martín López Camacho del Partido de Acción Nacional. Escucharemos ahora al representante del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado José Gerardo Arrache Murguía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Partido Revolucionario Institucional, agradecemos esta oportunidad en este foro, en el cual versa precisamente para exponer a la sociedad nuestros planteamientos en los cuales consideramos son estrategias que pueden permitirnos mejorar tanto en el campo legislativo como la exposición a la sociedad de las políticas públicas municipales. Para el campo de lo que es la plataforma legislativa, es muy importante para el PRI, primero entender que este sentido de las reformas constitucionales que se dieron el año pasado y que se han venido generando dentro de las estructuras de normas que han servido para crear algunas condiciones de poder llevar a cabo lo que es el plan de gobierno y que ha servido precisamente en un reto y se ha constituido como un parteaguas histórico
que tenemos como país. Una de las principales atenciones que debemos de tener y que nuestros candidatos del Partido Revolucionario Institucional ofrecen es el impulso a la iniciativa de la reforma al artículo 35, en especial la fracción séptima, en donde existe eliminar para hacer una reforma de eliminar a 100 diputados plurinominales y las 32 senadurías de lista nacional. Esto es con miras precisamente a eficientar de alguna manera lo que viene a constituir una política más representativa, algo que implique realmente un costo menor hacia el pueblo mexicano. Este impulso y en su caso la revisión de la denominada cláusula de gobernabilidad, que establece un límite del 8% de sobrerepresentación en la integración de la Cámara de Diputados con relación a la votación nacional emitida por partido político. Esto es interesante porque la sociedad está cansada de una burocracia partidista. Como partido entendemos que la vocación es hacernos sensibles al llamado de la población, en la cual ya no puede tolerar más cargas y a una administración pública obesa y poco eficiente. Por ello, en el PRI queremos precisamente hacernos sensibles a este llamado de la sociedad. Una administración pública que se refleje por conducto de las leyes a nivel reglamentario y sobre todo que el ciudadano común que está en este caso investido de una serie de circunstancias sea precisamente favorecido con estas reformas legales. Fortalecer el trabajo en comisiones, en los congresos, es muy importante, dotándolos de la atribución de votar dictámenes en primera lectura para ser llevados a su aprobación por el Pleno o ser regresados o desechados. Uno de los principales retos que hay en materia legislativa es que cuando se presentan algunas iniciativas o existen trabajos en comisiones, existen procedimientos que lejos de agilizar precisamente el trabajo en comisiones o bien el trabajo las discusiones que se dan en el Pleno, necesitamos precisamente agilizar porque muchas cuestiones quedan ahí, iniciativas que en un momento dado pues nunca son atendidas y la sociedad requiere precisamente de atender de manera inmediata, con prontitud y diligencias, este trabajo legislativo. Por eso nuestros candidatos del Partido Revolucionario Institucional francamente han sido perceptibles y sobre todo han escuchado esta voluntad de la sociedad guanajuatense. Tenemos un reto histórico definitivamente atendiendo estas reformas que durante muchos años han sido anheladas y que necesitamos materializar para poder desarrollarla de una manera congruente, pero sobre todo responsable ante la sociedad guanajuatense. La reducción gradual de los gastos de operación y representación al interior de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como implementar programas de austeridad en el gasto, de uso eficiente de recursos humanos y materiales y concursos para la proveeduría de bienes y servicios básicos, esa es nuestra línea de acción. Necesitamos también reestructurar las oficinas en apoyo al interior de las cámaras, que el ciudadano se sienta parte de esta representación popular, la casa de todos los guanajuatenses, de todo el pueblo y que tengan sobre todo representantes que sean parte de la sociedad civil. Estamos conscientes que el reto como partido es muy grande, pero somos un partido que está cercano a la ciudadanía. Nuestros candidatos, dentro de los recorridos que están realizando, perciben precisamente esta necesidad social de poder ofrecer nuevas leyes, leyes que permitan de alguna forma el desarrollo de las actividades de todos y cada uno de los representados en el estado de Guanajuato. Nuestra visión y nuestro compromiso debe ser precisamente por una sociedad que anhela en realidad que su diputado sienta y lo represente en bien de la sociedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciado José Gerardo Arrache, del Partido Revolucionario Institucional. Corresponde el turno al Partido Movimiento Ciudadano y para ello escucharemos a su dirigente estatal, el licenciado Eduardo Ramírez Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, pues esperando que no nos hayan arrollado mis compañeros que me antecedieron, pues yo creo que platicar un poquito más de frente a la ciudadanía. Yo creo que es importante que el ciudadano se dé cuenta de cuál es el eje rector que debe de regir las políticas públicas para el país, para los estados. El eje rector no pueden ser puntos diferentes, el eje rector es el ciudadano y paremos de contar ahí. Si no nos damos cuenta clara de que el ciudadano es el eje rector por donde deben de regirse las políticas públicas, siempre vamos a tener problemas en este país, en este estado y en cualquier parte. Yo creo que lo hemos estado viviendo y padeciendo. Hace un momento se hablaba ciertamente de las reformas y las grandes reformas que se hicieron hace 2 años. Hace 2 años que ahorita estamos padeciendo todos los mexicanos y los guanajuatenses no estamos ausentes. No podemos hablar de políticas públicas específicamente dirigidas para la legislatura de Guanajuato, porque Guanajuato no es una isla, Guanajuato es parte de este gran país que es México. Tenemos que hablar de políticas públicas encaminadas realmente al ciudadano, donde el ciudadano sea el eje rector de todos los puntos que se muevan en este país, de todos los puntos que se muevan en este estado de Guanajuato. No podemos dejar de lado al ciudadano y pensar los partidos políticos de manera egoísta, que esta partidocracia es lo que nos ha venido dañando a lo largo de tanto tiempo este país, en donde los partidos políticos son los que deciden y piensan y creen que son los que deciden qué es lo que le hace falta al ciudadano. El ciudadano es el único que tiene sentido común y percibe lo que le está haciendo falta. Cuando lo empezamos a excluir de las políticas públicas de este país, es cuando estamos teniendo problemas dentro de las políticas públicas. Los gobiernos emanados de repente por situaciones las cuales pudiéramos comparar como al síndrome de Estocolmo, en donde el secuestrado de alguna manera siente un vínculo de fraternidad con su secuestrador y de repente hasta le otorga su voto de confianza nuevamente cada 3 o cada 6 años, en base después de que hace políticas públicas encaminadas al desorden, donde vimos después esas grandes reformas que nos prometían y nos aseguraban ese pacto por México que hicieron los partidos tradicionales, donde nos aseguraban que este país iba a cambiar, que los ciudadanos iban a tener la posibilidad de tener más recursos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿tienen más recursos en la bolsa? Yo creo que no estamos pasando por este momento, por esto en México. Al contrario, hemos tenido un gobierno muy robusto en cuanto a recursos económicos. Estuvo todas estas políticas públicas enfocadas a engordar los bolsillos del gobierno federal y a tener un despilfarro mayor, y lo vemos reflejado en estas campañas también. Es increíble que muy poca gente esté hablando en este momento del empoderamiento de los ciudadanos. En Movimiento Ciudadano no solamente estamos hablando, estamos fortaleciendo realmente la participación de los ciudadanos. Desde la creación del nuevo nombre como es Movimiento Ciudadano, cuando tomamos la determinación de cambiar a Convergencia por Movimiento Ciudadano, pusimos como eje rector de nuestro movimiento al ciudadano. El ciudadano es el que tiene las políticas públicas necesarias para lograr que este país crezca, para lograr que realmente el ciudadano tenga la posibilidad de ser diferente. En nuestro estatuto lo plasmamos y lo plasmamos claramente. Mínimo el 50% de candidatos ciudadanos, no partidistas, no afiliados, y hasta el 100% pueden llegar a ser candidatos de Movimiento Ciudadano, sin necesidad de estar afiliados. El eje rector de este país debe ser el ciudadano. Estamos promoviendo y invitando a gente comprometida, gente realmente, legisladores que vengan a los congresos locales y al Congreso de la Unión y realmente representen a los ciudadanos, con políticas claras, con políticas encaminadas al beneficio social. De repente hablamos de la justicia social y no tenemos muy claro cuál es el asunto de la justicia social. La justicia social es la que piensan que son los partidos tradicionales, que es la que ellos ejercen desde arriba, o la justicia social es la que ve el ciudadano abajo. Yo creo que el ciudadano es el que tiene la necesidad de la justicia social. Y vuelvo a insistir, las políticas públicas deben de estar encaminadas al fortalecimiento del ciudadano, ciudadano empoderado, ciudadano realmente participativo con sus instituciones, no alejado de las instituciones, cercano a todas las instituciones públicas que existen en este país. Desgraciadamente siempre se han hecho las políticas encaminadas al beneficio nada más de algunos partidos políticos. Por eso tenemos un grave problema en este país. Quiero hablar de los 5 puntos que estamos proponiendo como Movimiento Ciudadano.
Uno de ellos, nos están hablando hace un momento, de quieren bajar el número de diputados plurinominales. Nosotros como Movimiento Ciudadano estamos haciendo una propuesta real y clara para los ciudadanos, que se elimine la posibilidad de que los partidos políticos emitan las listas para diputados plurinominales. Estamos hablando de que los ciudadanos con trayectorias honestas de trabajo y con un trabajo participativo sean los que lleguen a esos puestos para que realmente el ciudadano sea el que tenga políticas públicas necesarias que encaminen a este país y a este estado de Guanajuato a mejorar. No estamos proponiendo que se quiten, estamos proponiendo que los ciudadanos lleguen y que no lleguen por la vía de los partidos políticos. Ahí es donde está el meollo del asunto, donde el ciudadano debe de participar, no buscar eliminarlos. Están hablando que si encarecen el costo de las políticas públicas, es falso. La corrupción encarece las políticas públicas. Debemos de llevar al ciudadano realmente que nos represente en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión. Y es lo que estamos proponiendo. Ningún partido político proponga listado de plurinominales. Otro punto muy importante, políticas públicas en las cuales si tú los pones, tú los quitas. Es importante saber y empoderar al ciudadano. El ciudadano se puede equivocar. En un momento vamos a darlas, en el otro bloque vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Pero si no te está funcionando tu servidor público, tenga la posibilidad de quitarlo. Eso es muy importante. Movimiento por la naturaleza, políticas claras y reales a favor del medio ambiente. No podemos estar abriendo este país a que vengan empresas a destrozarlo. Tenemos que hacer políticas claras que beneficien a algunas empresas que vengan y hagan políticas reales por la naturaleza y no con la encarezcan. Ahorita lo voy a explicar un ratito también eso. Otro muy importante, ni un peso ya más a los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos no deben tener recursos, y menos para despilfarrarlo en campañas como estas. El ciudadano es el que debe tener el dinero. El ciudadano debe tener el dinero en su bolsa. Ahí es donde debe estar el dinero. Y otra cosa muy importante, que nos va a ayudar mucho, el Internet libre para todos. Pero realmente el Internet libre y que sea por vía constitucional, que se defienda el derecho al Internet para todos los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Eduardo Ramírez Pérez, del partido Movimiento Ciudadano. Para cerrar esta primera ronda, escucharemos al representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional, el maestro Francisco Javier Martínez Bravo. Muchas gracias. El nombre oficial de mi partido es Morena. Cabe hacer esta aclaración porque tanto en el discurso como en el uso de nuestro nombre y logotipo ha habido errores que en todas las escalas, nacional y local, hemos venido señalando. Soy representante de Morena, un partido de nueva creación que surge como heredero de movimientos sociales y de la tradición de la izquierda partidista, y que tiene la vocación de rescatar muchos de los reclamos sociales, de justicia, de derechos tradicionalmente negados por los partidos en el poder, de manera que logremos construir codo a codo, hombro a hombro, el poder social que nuestro país necesita. De esta manera, Morena surge como un partido, movimiento, que digamos en esta contienda electoral, en este proceso electoral ordinario 2014-2015, ha decidido participar con una pléyade de candidatas y candidatos, gente honesta, gente trabajadora, gente sencilla, de la sociedad civil que se ha animado a participar porque era necesario ya, era urgente que la sociedad contara con un contrapeso a este poder abusivo y los poderes fácticos que nos tienen en la condición en la que estamos como sociedad. ¿En qué condición nos encontramos? Nos encontramos en una situación de postración económica. La economía social, más allá de los parámetros macroeconómicos, la economía social, el bolsillo de ustedes, el mío, el de la inmensa mayoría de los mexicanos, se encuentra no vacío, catastróficamente vacío. Este malestar que hoy experimentamos
en una atmósfera de descrédito de las instituciones públicas, incluidos los propios partidos políticos. Esta atmósfera ha sido cultivada, ha sido construida por los partidos mayoritarios hoy en día en el poder. Ante esta situación catastrófica, muy lamentable desde el punto de vista social, el surgimiento de una oposición de izquierda era un imperativo ético. Esta necesidad se ve materializada en Morena, pero no solamente en Morena. Morena surge como esa necesidad, decía yo, de contar con un verdadero partido de oposición, porque es difícil hablar de oposición cuando en todo momento y en todas las escalas un partido se alía a partidos mayores responsables de esta crisis material y moral que vivimos en nuestro país, y pensar que aliándose con ellos, con los responsables de esta catástrofe, podemos sacar adelante a nuestro México, a nuestro querido México. Es absurdo, incongruente, y por eso, con mayor razón, debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo, a medir adecuadamente la temperatura social que está aumentando y que está siendo incrementada precisamente por estas políticas erradas, totalmente equivocadas, que están basadas en la opacidad, en la corrupción. No solamente hablamos de las casas blancas descubiertas gracias a la investigación periodística, sino a muchos actos que por décadas y décadas nos han colocado en la situación de llegar a pensar que esto es normal y que no tiene solución y no tiene salida. Por eso Morena, junto con otros movimientos sociales, incluido el movimiento encabezado por Javier Sicilia y algunos curas con visión social muy profunda, muy arraigada al pueblo de México, estamos a favor de la transformación profunda de nuestro país y de sus instituciones, que en la práctica son estos gobiernos y estos partidos tradicionales quienes han mandado al diablo a las instituciones. No nos dejemos engañar. La visión, la prueba de todo esto es contundente y está a la vista de todos nosotros. Basta con voltear a ver alrededor y mirar cómo vive nuestro prójimo. Por esa razón, en Morena tenemos que necesariamente articular nuestra política legislativa, nuestras propuestas de política legislativa en los dos niveles, el nacional y el local. Y básicamente me voy a referir aquí a 8 puntos que no agotan las posibilidades, pero que están directamente relacionados con nuestra plataforma electoral. 1, las llamadas reformas estructurales totalmente lesivas que traicionan nuestra soberanía y nuestra trayectoria histórica, es necesario revertirlas y darles un sentido social, un auténtico sentido social y no oligárquico y entreguista. Número 1. Segundo, la corrupción. La lucha con la corrupción no puede quedarse en declaraciones hechas a la prensa y a nuevos pactos de los partidos que no podrán llevar a cabo porque están podridos por dentro. Alerta de género, atención a víctimas, atención a actos de desaparición forzada, incluidos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que no aparecen todavía. En materia de seguridad, la seguridad debe ser hija de la justicia social y no solamente un aditamento, un aderezo. Apoyo al campo, a la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y el agua de los campesinos, apoyo a la educación pública, apoyo a los sectores vulnerables de la población, apoyo al desarrollo y fortalecimiento del patrimonio de nuestro país, su patrimonio arqueológico, histórico, artístico, a sus tradiciones. Muchas gracias, maestro Martínez Bravo, representante de Morena. Iniciamos la segunda ronda de este panel de políticas legislativas para la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Los panelistas tendrán hasta 2 minutos cada uno. Iniciamos con la maestra
María Berta Solórzano Lujano, del partido Nueva Alianza. Sí, gracias. Con el tema legislativo de la escuela pública, en esos 10 ejes que presenta Nueva Alianza, para un legislativo moderno, me centro en la escuela pública, con estas líneas de acciones temáticas: sistema educativo público de calidad, constituir un sistema educativo en el reclutamiento competitivo, la capacitación y la evaluación formativa y no punitiva que se traduzca en un esquema de mejora continua y de incentivos de remuneración que garanticen una carrera profesional altamente solvente y estimulante para los docentes. Consolidar los derechos adquiridos para los trabajadores de educación en razón de que son el pilar del desarrollo educativo de la nación. Niñez y juventud, centro de la política educativa. Consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el ingreso y permanencia de la niñez mexicana en el sistema educativo. Formación. Impulsar la revisión permanente de la formación inicial y de mecanismos de profesionalización de las maestras y maestros de educación básica, media superior y superior. Infraestructura y equipamiento. Dotar a todas las escuelas de infraestructura e instalaciones dignas y completas, las escuelas normales. Adecuar el presupuesto, los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Educación media superior. Fortalecer la cobertura educativa en las entidades, especialmente aquí en Guanajuato. Fortalecer los programas de seguimiento educativo para identificar y abatir las principales causas de deserción de los jóvenes. Ciencia y educación superior. Consolidar a las universidades públicas como centros de desarrollo científico e innovación tecnológica. Arte y deporte. Consolidar los programas de generación cultural y artística que fomenten la paz y el desarrollo armónico de la sociedad mexicana. Y en especial… Muchas gracias, maestra Berta Sí, Solórzano. Ha concluido su tiempo. Escucharemos ahora al representante del Partido Humanista, el licenciado Gerardo Escamilla. Gracias. Solo para redondear la idea de la tarea legislativa, la agenda legislativa que es parte de la propuesta de nuestros candidatos. Hoy parte de ese objetivo del Partido Humanista respecto al asunto legislativo pues es dignificar el ejercicio de legislar en los congresos estatales, específicamente en el estado de Guanajuato. Como ustedes saben, hoy nuestros diputados comparten con la policía un deshonroso lugar en la opinión del ciudadano por diversas causas, y son conocidas esas causas. De muchos congresos locales hoy surgen iniciativas que por omisión o por acción atentan contra la vida, atentan contra el patrimonio del ciudadano, atentan contra la dignidad humana, atentan contra la economía de los mexicanos y atentan contra muchas otras cosas, cuando esos congresos deberían ser el origen de la felicidad y del bien común que sirva al ciudadano para una vida mejor y más placentera y más segura. Pero sucede lo contrario. Así es que tenemos como partidos y como ciudadanos una gran responsabilidad en este proceso electoral de encaminar nuestra voluntad ciudadana en el ejercicio del voto, a elegir a conciencia a quienes puedan y tengan la intención de dignificar ese ejercicio legislativo que hoy por hoy, en lugar de beneficiar, en muchos casos ha lesionado a los ciudadanos que van a las urnas a emitir su voto. Muchas gracias, licenciado Gerardo Escamilla del Partido Humanista. Escucharemos ahora, en esta segunda ronda, al representante del Partido del Trabajo, el licenciado Rodolfo Solís Parga. A mediados del siglo XIX, un economista, Adam Smith, señalaba que el mercado lo regulaba todo, que el Estado se debía dedicar solamente a cuidar la paz, es decir, a ser el Estado policía.
A esa tesis económica se le conoció como liberalismo económico. Esa vieja tesis de 1850 y tantos, 1860, se retomó en México en 1982 y se estableció el llamado neoliberalismo. Finalmente el mercado lo resuelve todo. Esas políticas neoliberales han desmantelado al Estado mexicano, han desmantelado el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, han hecho del Estado el gran ausente en la sociedad mexicana. Ha producido 60 millones de mexicanos en la pobreza, 30 de ellos en la extrema pobreza. Ese modelo económico debe cambiar. Thomas Jefferson señalaba, todo pueblo tiene el derecho a ser feliz en la Declaración de Independencia. Y también decía, los pueblos tienen el derecho a cambiar de gobierno. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Solís Parga, del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra Mauricio Raúl Martínez Galindo, en representación del Partido Encuentro Social. Gracias. En Encuentro Social contamos, como les decía, con nuestra área, nuestro comité de transparencia, comandado por el licenciado Arturo Ortiz Martínez. Este comité intenta dejar un partido limpio, porque teniendo un partido limpio tenemos candidatos limpios. Teniendo candidatos limpios tenemos políticos limpios y comprometidos. No podemos esperar que partidos reciclados o partidos que toda la vida han estado en el poder, han sido mayoría y han dicho que van a cambiar las leyes, que van a quitar plurinominales, van a eliminar el fuero, van a bajarse los sueldos, no lo han hecho hasta hoy. ¿Qué podemos esperar que lo sigan haciendo después? Yo creo que no. Aquí la sociedad se está metiendo y está llenando este partido. Y estamos siendo gente honesta, que estamos buscando y estamos pidiendo que todos los partidos sigan como ejemplo lo que estamos haciendo, que abran los libros y que pongan un comité de transparencia en cada uno de sus partidos. Si no abatimos la corrupción, no va a haber dinero que alcance para todas las leyes que se implementen o para todos los programas o presupuestos que quieran poner. Siempre habrá una violación en los procesos que haga desvío de fondos. Ya es tiempo que no se laven las manos, que no dejemos que gente corrupta esté caminando por la calle o gente corrupta que supo de actos de corrupción se lave las manos diciendo pues yo no lo sabía. Ellos son corresponsables del mismo daño que tenemos en todo el país. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio Martínez, representante del Partido Encuentro Social. Corresponde el turno al licenciado Daniel Alejandro Mares Sánchez, en representación del Partido de la Revolución Democrática. En la anterior participación nos habíamos quedado en la exposición del último eje estratégico que plantea mi partido, que es el fortalecimiento al campo, a la ganadería, a la empresa y a la industria local y al medio ambiente sustentable. El grupo parlamentario del PRD en la próxima legislatura tendrá que realizar las iniciativas y las gestiones necesarias para la mejora de las condiciones existentes de nuestro campo. Urge reactivar la agricultura, la ganadería, incentivar la colocación de industrias y empresas, pero sobre todo que sean locales, que los capitales sean guanajuatenses para que pueda circular el capital en manos de guanajuatenses, porque la política de atracción de empresas que ha implementado el gobierno del Estado funciona como paliativo. Sin embargo, las grandes ganancias se van a los bolsillos de las transnacionales. Urge diversificar la economía local. Y finalmente, urge que revisemos exhaustivamente el tema hidráulico a nivel legislativo,
Diseñaremos una legislación para recuperar un ordenamiento estatal que regule el tema del agua, una vez que valoremos cuáles son los aspectos que quedaron fuera del Código Territorial para el Estado y sus municipios, que al entrar en vigor en el 2013 abolió la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato. Ciudadano guanajuatense, yo te invito a que escuches estas propuestas de manera ampliada en viva voz de nuestros candidatos a diputados locales que están recorriendo el Estado de Guanajuato. En el PRD queremos ser tu voz. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Mares, del Partido de la Revolución Democrática. Escucharemos ahora en la segunda ronda, en representación del Partido de Acción Nacional, al diputado Martín López Camacho. Muchas gracias. Por el tiempo limitado, procuraré ser claro y breve. Para Acción Nacional, en las próximas legislaturas es de suma importancia seguir refrendando la mística que nos distingue. Nuestro fin superior es la persona, su dignidad y el respeto a la misma. Desde cualquier trinchera y función pública, debemos y seguiremos legislando y actuando bajo una premisa fundamental. Tenemos que mejorar y ampliar los accesos al servicio de salud. Tenemos que mejorar y ampliar los servicios y el acceso a la educación. Tenemos que mejorar y ampliar el acceso a un mejor y mayor ingreso familiar. Tenemos que seguir trabajando y construyendo un México y un Guanajuato con pleno Estado de Derecho, donde su cumplimiento escrupuloso sea un camino inequívoco. Son estos temas los que hoy nos mueven Acción Nacional, los temas que seguiremos impulsando, porque queremos un Guanajuato y un México en que la generación de oportunidades consoliden un México y un Guanajuato próspero y exitoso. Sabemos en Acción Nacional que tenemos que ir en la búsqueda de las coincidencias, hacer a un lado las diferencias y ver de frente a Guanajuato y a México trabajando en temas como derechos humanos, en temas como justicia, en temas de presupuestos referenciados a combatir la desigualdad. Para Acción Nacional, el bien común, las políticas públicas de solidaridad y subsidiariedad son nuestras mejores herramientas, nuestras mejores armas, no tenemos otras que sean mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López Camacho, del Partido de Acción Nacional. Escucharemos ahora en su segunda ronda al representante del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado José Gerardo Arrache Murguía. En estos tiempos estamos conscientes del reto histórico que tenemos de la sociedad, del reto que como partidos políticos y como opción democrática debemos de hacer valer la voz de cada uno de los votantes. Es importante que nuestros candidatos, cuando lleguen al Congreso, tengan la oportunidad de otorgar seguridad a los individuos. Necesitamos combatir la impunidad, lograr mejores medidas que nos permitan, en un marco de igualdad, poder atender este gran reclamo social. Lo sentimos como ciudadanos, lo podemos percibir. Hay muchas cosas por mejorar. Necesitamos crear un fomento cada vez más fluido hacia el empresario, un apoyo a los trabajadores, fortalecer la cuestión de los sindicatos. En materia de discapacitados, formular políticas inclusivas. Estos son algunos de los ejes que nos van a permitir dar respuestas a una sociedad que nos exige y que reclama realidades. A lo largo de nuestra historia, hemos sabido identificar las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo y hemos construido las instituciones que han encauzado este proceso histórico, dándole estabilidad política y paz institucional a nuestro país. Estas palabras de Luis Donaldo Colosio nos motivan precisamente como priistas. Enfrentamos un reto cultural, histórico y social, pero estamos ciertos que solo con el apoyo y la vocación ciudadana podemos enfrentar esta jornada electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Arrache Murguía, del Partido Revolucionario Institucional. Toca el turno a
la representación del Partido Movimiento Ciudadano en la voz del licenciado Eduardo Ramírez Pérez. Muchas gracias. Bueno, ya nada más para concluir y ampliar un poquito los 5 puntos que propuse hace un momento. Creo que tener muy claro hacia dónde van realmente las propuestas legislativas. Sigo sin escuchar muy bien con claridad cuáles son las propuestas legislativas, los puntos rectores, como lo dijeron hace un momento, sus ejes fundamentales. Si no tenemos al ciudadano por delante como eje rector, no tenemos propuestas. Les comentaba hace un momento, el poder al ciudadano realmente. Vamos a llevar a los ciudadanos realmente a los congresos locales y al Congreso de la Unión, por medio de las vías plurinominales, pero que ya no los propongan los partidos políticos. Sean propuestas desde el Congreso, por medio de una votación dentro de los congresos estatales y el Congreso de la Unión. Así es como deben llegar los diputados plurinominales. Tú los pones y todos los quitas. Nos pidieron ahora que pudiéramos ampliar el tiempo para la reelección, pero no demos herramientas para que quitemos a los malos gobernantes. Tenemos que tener herramientas y estamos proponiendo que todos los mandatarios, a mitad de su periodo, se sometan a otra votación para que el ciudadano decida si está ejerciendo realmente la autoridad y está trabajando para ellos o si no, que se vayan a mitad de su mandato. Yo creo que es importante que si damos herramientas para que se queden, también para que se vayan. El que no sirva, que se vaya. Un movimiento por la naturaleza. El derecho al agua esté protegido por la Constitución. Prohibir el fracking y sobreexplotación de los recursos naturales. Sobre todo prohibir la biopiratería y tener sanciones severas en este sentido. Que realmente se le impongan impuestos fuertes a las empresas que exploten los recursos naturales de este país. Es parte de lo que estamos proponiendo como Movimiento Ciudadano. Una cosa muy importante, vuelvo a insistir, ni un peso más a los partidos políticos. El ciudadano debe tener ese recurso, no los partidos políticos. Y el Internet libre, garantizar el libre desarrollo realmente de los ciudadanos por medio del conocimiento. Pueden ver estas propuestas más claramente en 5propuestaspormexico.com. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ramírez Pérez de Movimiento Ciudadano. Para cerrar la participación de nuestros panelistas, escucharemos en una segunda ronda al maestro Francisco Javier Martínez Bravo en representación de Morena. Gracias. Había tocado de manera muy rápida 8 puntos muy relacionados con nuestra plataforma electoral que me gustaría comentar en este momento. En primer lugar, la necesidad de articular la política legislativa local con la nacional en el sentido de revertir las llamadas reformas estructurales en sus aspectos más negativos, más entreguistas, más neoliberales. Es una tarea de todos y será una tarea de todos nuestros legisladores de Morena, porque es una deuda que tenemos con el pueblo de México y queremos que haya claridad al respecto. No están solos. Nosotros desde el Congreso local, desde el Congreso de la Nación, estaremos vigilando que esto así sea. En segundo lugar, el tema de la corrupción es algo que definitivamente nos preocupa, pero sin la participación ciudadana esto es una tarea punto menos que imposible. Nuestros legisladores, codo a codo, como decía, hombro a hombro con la ciudadanía, debemos impulsar mejores maneras de controlar, de fiscalizar, de tener la rienda bien corta de nuestros legisladores para que no derrochen, para que no caigan en estos actos que nos indignan a todos y que nos tienen en esta postración económica de seguridad, en esta postración moral. En las políticas de género y atención a víctimas, nosotros tenemos mucho que decir porque sentimos el dolor ajeno como propio y porque eso es en esencia ser de izquierda, tener empatía y ser sensible a lo que vive el prójimo. Nosotros nos identificamos como un partido de izquierda precisamente porque tenemos y compartimos estos valores. Muchas gracias, maestro Martínez Bravo de Morena. Una vez que hemos escuchado las propuestas, las participaciones de los panelistas, a nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradezco a los 10 partidos políticos que participan en este proceso electoral local 2014-2015 y a todas y todos los panelistas
participantes en este panel Políticas Legislativas para la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, sus propuestas y sus aportaciones que sin duda contribuyen a la consolidación del régimen y del sistema democrático que tenemos los guanajuatenses. Muchas gracias y muy buenas tardes.